la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Saludos, mis amigos y mis queridos hermanos. Hace un tiempo atrás estuve leyendo una nota periodística. Se trata de Ana Estrada, que padece de una enfermedad degenerativa e incurable. Su cuerpo se está deteriorando progresivamente y sus capacidades motoras se están paralizando y su cuerpo poco a poco se está quedando inútil. Esta enfermedad le diagnosticaron cuando ella tenía 12 años. Sin embargo, con el apoyo de sus padres, ella pudo salir adelante, terminar sus estudios, tener una carrera e inclusive poder desempeñarse en un buen trabajo. Sin embargo, ahora ella está pidiendo que se le quite la vida. Es decir, está pidiendo que se autorice una muerte a través de un médico. Y por supuesto hay mucha gente que no está de acuerdo y hay otros que maliciosamente le dicen que ella misma se quite la vida y dice: no me quiero ir siendo una suicida, no quiero ser alguien que cometa algo ilegal. Yo no soy así, no es mi forma de hacer y no lo voy a hacer. Una mujer que pide, que desea descansar, que desea morir. Quiero preguntarte, ¿tienes miedo a la muerte? En las Escrituras encuentro la historia de un rey, del rey Ezequías, que recibe la noticia por parte del profeta Isaías. Eso está registrado en Isaías capítulo 38. El profeta le dice: sabes, tienes que ordenar tu casa porque ciertamente esta enfermedad es enfermedad de muerte. E inmediatamente el rey, dice el texto, volteó su rostro a la pared y pidió al Señor que no le dé el descanso. Señor, le dice: mira, yo he hecho esto otro, yo he sido bueno, he gobernado haciendo tu voluntad, permíteme vivir. Y la historia bíblica nos muestra de que el Señor le dio 15 años más de vida al rey. Él tenía miedo a la muerte, no quería morir. Quiero entrevistar a algunos personajes bíblicos que puedan ellos decirnos si tienen miedo a la muerte o qué podemos hacer frente a esta realidad tan difícil y que en algún momento todos tenemos que experimentar. Pero antes te pregunto otra vez, ¿tienes miedo a la muerte? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Filipenses capítulo 1, versículo 21, leemos lo siguiente. Es un texto muy bonito y conocido, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo no tenía miedo a la muerte. Para Pablo siempre había un ganar-ganar, una victoria viviendo en Cristo y una victoria si moría en el Señor. Qué interesante. La perspectiva de Pablo contrasta con la mayoría de los hombres, quienes egoístamente se aferran a la vida y temen la muerte. Qué interesante. El cristiano no tiene nada valioso que perder debido a la muerte, pero sí mucho que ganar. Se libera de las tentaciones, las pruebas, las fatigas, los dolores. Y en la resurrección recibe la inmortalidad. Por otro lado, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, nos dice:
sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo dice, puedo morir porque estoy consciente de la resurrección. Qué ejemplo tan hermoso nos deja el apóstol Pablo. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿No? Ahora que Pablo lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tengo la certeza, tengo la seguridad de que cuando el Señor venga, Él me levantará porque Jesucristo vive en mi corazón. Más adelante, por supuesto que Pablo fue envejeciendo y estaba ya a punto de morir, era consciente de ello, y en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6 al 7, el apóstol escribe lo siguiente, Segunda de Timoteo 4, versos 6 y 7, dice, yo estoy ya a punto de ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Te pregunto, ¿tú podrías afirmar como el apóstol Pablo, ya he acabado mi carrera, he guardado la fe, así que por lo demás estoy seguro que me está guardada una corona de justicia? ¿Tienes esa certeza? ¿Tienes esa seguridad? Deberías tenerla porque ya aceptaste a Jesús como tu Salvador personal y tienes la seguridad de la salvación. Quienes ya hemos pasado algunos años, también como Pablo podríamos decir, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera y me he mantenido en la fe. El tiempo de la vida que Dios le dio al apóstol Pablo estaba a punto de terminar. Pablo ya había cumplido el plan que Dios le había trazado a él. No se había descuidado, había hecho frente a las vicisitudes y aún en su ejecución, con gozo, él fue al descanso. Qué hermoso testimonio, ¿verdad? Vayamos a otro personaje, a Juan, el discípulo amado. Saben, Juan ya se va a un extremo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 14:13 dice lo siguiente, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, de aquí en adelante, bienaventurados serán los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Juan dice, bienaventurados. La palabra bienaventurados significa felices, dichosos, los que mueren. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren. ¿Y a qué se está refiriendo de aquí en adelante? Si notamos el contexto de este versículo, está en el mensaje de los 3 ángeles, que ya se comenzó a predicar hace muchos años atrás. Por lo tanto, todos los que mueren desde ese entonces hasta nuestros días y los días finales, pues debemos considerarnos felices, bienaventurados, dichosos. Qué interesante, ¿cierto? Más adelante en el capítulo 20, el verso 6, el apóstol Juan nos declara nuevamente de la siguiente forma, a partir del verso 6, dice, bienaventurados y santos, otra vez, son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán
durante 1000 años. Te pregunto una vez más, ¿tienes miedo a la muerte? Bueno, pastor, después de haber escuchado a Pablo, después de haber escuchado a Juan, estoy considerando que creo que no tengo miedo a morir. Sigamos. Hay más. Nuevamente Juan, pero esta vez en palabras de Jesús. El Señor Jesús afirma que la muerte es un descanso, es un dormir. ¿Recuerdas cuando le comunicaron que su amigo Lázaro había muerto? Jesús dice, muy bien, vamos a despertarlo. Y luego dice, nuestro amigo Lázaro duerme, porque los discípulos dijeron, entonces no ha muerto. No, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme va a sanarse. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Y saben, estuve buscando todos los pasajes bíblicos donde Jesús resucitó. Resucitó a Lázaro, ¿verdad? Resucitó al hijo de la mujer, de la viuda de Naín. Resucitó a la hija de Jairo. Y si tú buscas estas historias, en los 3 casos Jesús se refiere a la muerte como un descanso, se refiere a la muerte como un sueño. Y eso es la muerte, un descanso, una breve siesta. Por otro lado, en el mismo capítulo donde se cuenta la historia de Lázaro, en el capítulo 11, nuestro Señor Jesús nos presenta que Él es la garantía de la resurrección. Versículo 25 en adelante. Jesús le dijo a Marta, ¿y cómo habrán sonado esas palabras de Jesús? ¿Cómo habrá sido la entonación al dar esta declaración? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no puedo escuchar los améns de ustedes, pero estoy seguro que resuena en tu mente un fuerte amén. Dice con Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y claro, la pregunta también sería para ti, ¿y tú crees esto? Sigue nuestro Señor Jesús dándonos algunos elementos y algunos argumentos para no tenerle temor a la muerte, porque Él nos ofrece la vida eterna. Él te ofrece la vida eterna. En el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en varias oportunidades Jesús demuestra y nos da la garantía de la resurrección y de una vida eterna. Por ejemplo, en el verso 40 dice, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Todo el que tenga al Hijo. ¿Tú ya has aceptado a Jesús como tu Salvador personal? Entonces, tú ya tienes al Hijo. ¿Tú crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Sí? Entonces, tienes vida eterna y yo te resucitaré, dice el Señor. En el verso 47, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y así podemos seguir leyendo
otros pasajes. El que tiene al Hijo tiene la vida. En 1 de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que, nuevamente, nos hacemos la pregunta, ¿tienes miedo a la muerte? No, porque Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. De todas maneras, si estoy vivo, voy a servir al Señor porque tengo a Jesús en mi corazón. Y si muero, está bien, será una ganancia, porque cuando despierte estaré viendo el rostro de Jesús. Juan nos recordaba y nos decía, bienaventurados, dichosos, felices los que mueren de aquí en adelante. Te pregunto, ¿tienes miedo a la muerte? No. Bueno, un poquito tal vez. Si todavía tienes miedo a la muerte o hay un pequeño temor, quiero darte 3 ideas más. En primer lugar, te invito a morir al yo. ¿Recuerdas que Pablo constantemente lo he repetido, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Este es uno de los desafíos más grandes que tienes como cristiano. El no centrar tu vida en ti mismo. Quien se aferra a la vida egoístamente, todavía no ha muerto al yo. En segundo lugar, te invito a que pongas a Jesús como el centro de tu vida. Pablo dice, vive Cristo en mí. Todos los días tú tienes que hacer tu primer trabajo, como dice el consejo, entregarte al Señor, consagrarte al Señor, hacer de esto tu primer trabajo. La vida eterna consiste en conocer a Jesús, en relacionarte con Jesús. Comer ese pan que es Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y en el verso 58 de Juan 6 dice, el que come de este pan, vivirá eternamente. Así que tienes que aprender a morir al yo. Tienes que poner a Jesús como centro de tu vida cada día y cada instante. Y finalmente, aprende a vivir cada día como que estás viendo al invisible. ¿Recuerdas a Moisés? Moisés se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Es decir, tener una conciencia, el sentido de su presencia. Elena de White hace un comentario interesante al respecto. Dice, ¿cuántos corazones arderán de santo gozo si supieran que el Salvador está a su lado, que la santa atmósfera de su presencia los rodea y que se están alimentando del pan de vida? Mi hermano, la pregunta una vez más, ¿tienes miedo a la muerte? ¿Cuántos en esta hora desearían morir al yo, poniendo a Jesús como centro de sus vidas, viviendo con la conciencia y teniendo el sentido de la presencia del Señor constantemente? Si esa es tu decisión, si eso quieres decirle al Señor, te invito a que lo repitas o lo escribas, lo declares. No le tengo miedo a la muerte porque Cristo vive en mí. ¿Quisieras decirle eso al Señor en esta hora? ¿Sí? Si es así, inclina tu rostro y allí en el silencio, dile al Señor lo que hay en tu corazón. Dile al Señor la reacción
que la palabra de Dios ha causado en tu vida en esta hora. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, al escuchar a Pablo, al oír a Juan y al recordar las promesas de Jesús, afirmamos que no tenemos temor a la muerte, porque como Pablo será para nosotros ganancia. Al despertar podremos ver el rostro de Jesús, podremos encontrarnos con nuestros amados que ya no están con nosotros. Entregamos nuestra vida, Señor, en tus manos y te alabamos, te agradecemos y glorificamos tu nombre por esta palabra que has traído para nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos que sigas viviendo en nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.